Hola, muy buenos días, hijos. El día de hoy vamos a trabajar un poquito con este video en el que vamos a hablar sobre acentos y todo lo que de los acentos podemos aprender. Nosotros normalmente le llamamos acento a la rayita que colocamos encima de algunas palabras. Sin embargo, esta rayita, este garabadito que le ponemos, en realidad se llama tilde. Todas las palabras llevan acentos, pero no todas las palabras llevan tilde. ¿Notan la diferencia? De hecho, todas las palabras se acentúan. Ustedes me van a decir, no es cierto, maestra. Por ejemplo, la palabra mesa no lleva un acento. Digamos que no lleva una tilde, pero sí lleva un acento. Pero le llamamos acento prosódico. Le llamamos acento prosódico a aquel que nos hace pronunciar con mayor intensidad una sílaba. Todas las palabras tienen un acento prosódico. Algunas llevan ese acento escrito y entonces decimos que llevan una tilde. Podemos decir entonces que es un acento ortográfico. Aquel que vamos a escribir en algunas palabras y lo vamos a colocar así. Decíamos, la palabra mesa, por ejemplo, no lleva acento escrito, no lleva un acento ortográfico, pero sí lleva un acento prosódico. ¿Cuál es el acento prosódico de la palabra mesa? Hay que identificar cuál es la sílaba de mayor intensidad. Pronunciamos entonces como robots. Mesa. ¿Notan? Mesa. Mesa. Hay una sílaba que suena más fuerte que la otra. En este caso es me. Ahí tenemos nuestro acento de mayor intensidad, nuestro acento prosódico. Entonces, podemos recordar o pensar en otra palabra, por ejemplo, sinalefa, que es una de las palabras que estamos utilizando ahora en esta práctica social del lenguaje. Vamos a separarla en sílabas. Sinalefa. ¿Pueden identificar cuál es aquel acento prosódico? ¿Cuál es la sílaba de mayor intensidad? Sinalefa. ¿Ok? Cuando nosotros estamos identificando la sílaba de mayor intensidad, podemos decir que estamos identificando una sílaba tónica. Le llamamos sílaba tónica a aquella sílaba que tiene mayor intensidad en su pronunciación. Y tiene mayor intensidad en su pronunciación porque tiene un acento, ya sea ortográfico porque lo lleva escrito o que nada más sea prosódico porque lo pronunciamos más fuerte, lo pronunciamos con mayor intensidad. Si pensamos en una palabra como árboles, la palabra árboles sí lleva acento. Entonces separamos en sílabas árboles. Y este acento, que es la tilde, es el acento ortográfico, me está marcando automáticamente la sílaba de mayor intensidad, la sílaba tónica. Si yo escribo, por ejemplo, rápidamente, una palabra con más sílabas, igual podemos notar el acento ortográfico porque pues la tilde nos delata y automáticamente este acento ortográfico me está indicando cuál es la sílaba de mayor intensidad, cuál es esa sílaba tónica. Entonces, si yo separo rápidamente lleva el acento ortográfico en la primera sílaba y entonces decimos que es su sílaba tónica. Podemos hablar de camisón, por ejemplo, y también lleva una tilde, su acento es ortográfico y automáticamente puedo identificar que su sílaba tónica me va a quedar al final. Camisón. Las palabras se nombran según la posición de su sílaba tónica como agudas,
o podemos clasificarlas como graves, las podemos clasificar como esdrújulas o las podemos clasificar como sobreesdrújulas. Vamos a ver qué clasificación tiene cada una. Si la sílaba tónica está al final, está en la última sílaba, le vamos a llamar o la vamos a clasificar como una palabra aguda. Si el acento lo encontramos en la penúltima sílaba, la vamos a llamar o la vamos a clasificar como grave. Si es en la antepenúltima sílaba, la vamos a llamar esdrújula. Y si es antes de la antepenúltima, le vamos a llamar sobreesdrújula. Obviamente, las palabras sobreesdrújulas requieren de ser palabras con más sílabas, pues para llegar a tener un acento antes de una antepenúltima sílaba. Vamos a ver con la palabra mesa. Mesa no tiene su acento en la última sílaba. Aquí aclaro, vamos a considerar como última sílaba precisamente a la última que escribimos al momento de gráficamente denotar la palabra. Entonces, si yo estoy escribiendo mesa, la última sílaba que estoy escribiendo es sa. Sin embargo, no es la que suena más fuerte. Por lo tanto, esta palabra no es aguda. La llamaríamos aguda si su acento, su acento de mayor intensidad fuera en la última sílaba. En la palabra sinalefa, la última sílaba es fa y tampoco lleva acento. En árboles, la última es les y no lleva acento. Rápidamente no tiene su sílaba tónica, su acento de mayor intensidad no está al final, pero en camisón sí. La última sílaba es la que viene acentuada, por lo tanto podemos decir que la palabra camisón es una palabra aguda. Podríamos pensar entonces en otras palabras agudas, dando la intención de que la sílaba de mayor intensidad sea la última. Pensemos, ¿en qué palabras suena más fuerte la última sílaba? Pudiera ser melón, pudiera ser corazón, pudiera ser, ¿qué más? Camión, muchos on, podría ser división, se acentúan al final. Melón, corazón, la sílaba tónica está en último lugar. Entonces, cuando la sílaba tónica aparece al último, la vamos a llamar o las vamos a llamar estas palabras como agudas. Ahora, si el acento está en la penúltima, penúltima significa antes de la última. Si pensáramos, por ejemplo, en un trenecito donde su locomotora está de este lado, podríamos pensar entonces en que la última, el último vagoncito sería este. El penúltimo sería el que está antes del último. Antepenúltimo, antes del penúltimo, por eso es antepenúltimo, antes del penúltimo. Y la clasificación de sobresdrújulas la estaríamos dando en el vagoncito de antes del antepenúltimo lugar. Entonces, última, penúltima, antes de la última. Si vemos aquí, la palabra mesa, si bien no tiene su sílaba tónica al último, si la lleva en no le vamos a decir la primera, porque luego solemos decir la primera, sino en la penúltima sílaba. Vamos a contar del final hacia atrás, en el orden en el que dibujé el trenecito. Vamos a checar última,
penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima. Entonces aquí podríamos decir que la palabra mesa tiene acento en el penúltimo lugar, antes del último lugar. Cuando el acento está antes del último lugar, le vamos a llamar que es una palabra grave. La palabra mesa sería grave. Ojo, ¿por qué no vamos a decir que son graves si llevan al principio la sílaba tónica? Veamos sinalefa. La sílaba tónica no es la última, pero está en penúltimo lugar, está antes de la última. Esta palabra, sinalefa, también es una palabra grave. Entonces, recuerden eso porque luego solemos confundir. Le vamos a llamar grave no a las palabras que tengan en la primera sílaba su sílaba tónica, sino aquellas que tienen su acento en penúltimo lugar, antes de la última sílaba. Antes de la última, antes de la última. Como podemos ver, las dos que nos quedan no tienen su acento prosódico ni su acento ortográfico, no tienen su sílaba tónica ni en la última ni en la penúltima. Entonces, por lo tanto, o son esdrújulas o son sobreesdrújulas. Le vamos a llamar esdrújulas si el acento está antes del penúltimo lugar, en antepenúltimo lugar, como es el caso de árboles. En la última sílaba no está la sílaba tónica, no está en penúltimo lugar tampoco, pero sí está en antepenúltimo lugar, antes del penúltimo, último, penúltimo, antepenúltimo. Como está en antepenúltimo lugar, le vamos a llamar esdrújula. Y en el caso de rápidamente, que es una palabra que tiene más sílabas, vamos a revisar contando de derecha a izquierda. Última sílaba que escribimos, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. En este caso, cualquier sílaba que sea antes de la antepenúltima le vamos a llamar sobreesdrújula. Entonces, aquí tenemos una palabra aguda, dos palabras graves, una esdrújula y una sobreesdrújula. Voy a grabar otro siguiente video para dar continuidad y darle continuidad y continuar, para continuar con la explicación y poder ir entendiéndolo un poquito mejor.